o sea, la gente que se fija en Sociability por los ingresos, creo que nunca ha estado en YouTube realmente, porque no se cobra lo que te pone ahí. Pero a día de hoy, creo que el número de suscriptores es lo que menos ha importado la creación de contenido. Pero en cambio, si ya das la respuesta que tú crees o la respuesta al de esto y luego haces todo el desarrollo, pues a lo mejor a la gente le interesa más. ¡Llévame, Arcadenians! Hoy tenemos a bordo de Arcadina toda una leyenda del mundo de YouTube que lleva en la plataforma nada más y nada menos que desde el 2008. Ahí vamos, una trayectoria tremenda. Ha sido editor de Wismichu, ha sido editor de Ethan, ha estado editando también un super canal como este Infrecuentes, que ya está en más de 100K. O sea, atentos, coged bolis y papel, porque tenemos mucho que aprender de nada más y nada menos que Alex Noguerón. Bienvenido a bordo, Alex. Hola, un placer. El placer es todo mío de tenerte aquí porque, madre mía, qué pedazo leyenda. Creo que me estás poniendo demasiado arriba de lo que soy realmente. El síndrome del impostor echándome para abajo siempre, pero bueno. Gracias por la Pues presentación. ya estoy yo para subirte la moral y decirte la realidad. Gracias. Yo te conocí precisamente, yo creo que además por el vídeo que tú consideras como el que te ha traído más tráfico, que es el de cuánto cobra un editor, que es Sí. el que se te hizo más viral de todos. Me apareció ahí y ya de ahí me enganché, vamos, como si fuera una serie de Netflix, uno detrás de otro. He de decir que no estoy de acuerdo con muchas cosas que digo en ese vídeo a día de hoy, pero era un vídeo que literalmente funcionó para eso, tanto como para denuncia un poco social a nivel de, mirad, están estas personas haciendo esto, a ver, ¿alguien sabe realmente cuánto tiene que cobrar uno a nivel legal? Y porque me lo pedían siempre, así que dije, pues voy a hacerlo. Y porque ahora has cambiado un poco la perspectiva. Bueno, también porque ha cambiado un poco el ambiente en tema laboral de los editores, se hizo el sindicato, evidentemente hay mucha más gente exigiendo editores y también se han hecho un poco medio famosetes y demás. Pero luego también todo está el tema de que, bueno, ya ahora mismo ya no soy autónomo, trabajo fijo y cada vez, o sea, yo me fui autónomo porque era un castigo constante, sobre todo en España, y es como, pues va tocando, ¿veis? Porque si no, uno no puede vivir. Y te buscas un sitio más fijo y te relajas y dices, bueno, yo cumplo órdenes, pero a veces la cabeza dice, pero es que si te gusta hacer lo que quieres, no sé. Pero hay unas cuantas cosas que no a lo mejor conté de la forma que debía en cuanto a, esto son tonterías de la hora de hacer el valor durante años que tiene un producto o demás, pues hay que calcularlo de otra forma. Pero bueno, ahora mismo ya se va a pasar. No, pero está guay porque al final también yo creo que es un poco reflexión que hacemos todos los creadores de contenido cuando echamos un vistazo a nuestros vídeos anteriores, como, ¿cómo se nota que hemos cambiado? Hay cierto aprendizaje, una experiencia, una evolución de, hostia, esto lo habría hecho o dicho de otro modo, o ya no pienso así. Entonces es uno de los riesgos que hay al subir y crear contenidos. Eso y que una IA coja tu voz y salga a pasar por ti. Eso es Ostras, el mayor riesgo que hay en cuanto ¿por qué dejé todos estos años de mi voz ahí? totalmente. Yo es algo de lo que tengo mucho miedo, ¿eh? Mm. Fíjate que me gusta mucho la inteligencia artificial, pero le tengo un poco de pavor a ese tipo de cositas, sí. Yo le aviso a mi madre y es más, se me ocurrió en plan, ¿y si hago un corto que trata justamente de esto? Y no sé, bueno. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de toda tu trayectoria en el mundo YouTube del 2008 hasta el día de hoy. ¿Cómo has visto esa evolución en la plataforma? ¿Cómo te has sentido tú? Cuéntanos un poco ahí. Buah. A ver, yo empecé en YouTube cuando aún se valoraban los vídeos por estrellitas. O sea, la tira de años. Empecé haciendo covers, pues que tocaba la guitarra y me veía gente, a lo mejor, pues, de diversas partes del mundo, pero de la música que a mí me gustaba, que era un poco más alternativa, rock y demás. Pero grababa con una cámara horrible, ponía la canción debajo y me saltaba el copy porque evidentemente no sabía tocarla sin tener una referencia. Y hasta un punto en el que creo que leí un blog chiste o que era un típico blog troll sobre los tatuajes, planeé al demonio, y dije, "Buah, voy a pasárselo a algún youtuber que me guste para ver si habla de ello". Pensé en Melo, no sé por qué en aquel momento miraba mucho a Melo, y así dije, ¿y por qué no lo hago yo? Y hice un vídeo blog como en plan hablando a cámara y pues, ese primer contacto de cómo le vas a la cámara.
no acostumbrado a compartir información para una audiencia, sino para el típico vídeo casero. Y me gustó la sensación, decidí hacer más. Fui un youtuber más del montón que hacía ese tipo de cosas, como eran en 2010, 2012, hasta más o menos ese tipo de contenido. Y luego me dio por ser un intenso. No sé, estudié comunicación audiovisual, pues ahí tocaba más cámaras, tocaba muchas más cosas. Y ahí encontré, pues a lo mejor mi faceta un poco más intensita. Yo había tenido un grupo de música y yo era el que componía las letras, pues siempre he sido como el intensito. Y esa faceta duró bastante y también fue como una época de experimentación a nivel audiovisual. Subía vídeos de 2 minutos cuando en YouTube en aquel momento se subían de 15, de 11, porque era el típico que se quería monetizar y creo que había como ese límite de tiempo. Y ya luego me dio por hacer todo el contenido de edición. O sea, abandoné durante muchos años el YouTube y una amiga pues me convenció de volver y empecé a hacer una serie que era tan editor analiza, porque esto sabía que existía en YouTube de habla inglesa. Es más, seguía uno que lo hacía y le pasé un vídeo mío y me lo comentó y en plan, a ver, yo esto lo puedo hacer. Es más que nada análisis, es coger el vídeo, hacer unas cuantas notas y tirar para adelante. Lo que pasa es que ese tipo de contenido me cansó mucho porque no era nada creativo. Era hacerte, o sea, tenía muchas views, sí, pero que dependían de gente que ya tenía views. Y no me sentía muy bien conmigo mismo, un poco eso. Así que decidí centrarme en, de una forma, hacer un contenido más didáctico de montaje, como era más la teoría de montaje, porque todo el mundo te puede enseñar cómo hacer una intro como Peter McKinnon. Todo el mundo te puede enseñar a cómo hacer un tutorial de lo que sea, pero enseñarte una cosa a nivel teórico, poniéndote ejemplos de películas o de una forma que yo creo que me hubiese gustado que me enseñaran, pues con coñas, con unas referencias gráficas entendibles, como es por ejemplo el vídeo que hice del salto del eje, pues me venía bien a mí para repasar en cuanto a unas cuantas cosas, como para enseñar. Y sé de buena fe, me han enseñado vídeos y demás, que hay vídeos míos que han acabado en universidades. Y eso a mí me llena de ilusión. Y ojalá poder a día de hoy dedicarme también una parte a enseñar. Y eso. Y ahora pues la vuelta, no sé si haré solo cosas de edición o haré mis movidas. Porque la cosa es que no solo es que he vuelto a este canal, sino que he creado otros dos. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Has abandonado 2 veces tu canal y en esta segunda que vuelves, no solamente vuelves a tu canal con ideas totalmente renovadas, con ganas de volver a crear, sino que te has metido todavía en hacer más canales de YouTube desde cero. Sí, sí. A ver, desde cero, pero quieras que no, quien le interese lo que ya hacía, sé que se va a ir, o colegas y demás. Pero sí un poco esa ilusión de, ay, 20 suscriptores, ay, el primer vídeo con 1000 views, que a día de hoy con los shorts sí, hay un vídeo de shorts de esos que subí que ya tiene como 2000 visitas con audiencia japonesa, porque a fin de cuentas, al ser anime y demás, pues está tirando guay. Y luego voy a abrir otro, o sea, lo tengo ya creado, pero no he subido nada, que es de montar Gumplas, que es de típicos juguetes que bueno, montas a cachitos, pero sería como un canal de ASMR, porque a mí me encanta la ASMR, y digo, pues voy a hacer uno y sé que ganan bastantes views, es algo que me gusta, no me va a llevar tanto trabajo como sería un vídeo de mi canal, pero es algo que puedo disfrutar, y si sale bien, pues sale bien, si no, pues eso que me llevo. Y a fin de cuentas es exponencial, o sea, inicias un canal de YouTube y eso se va sumando a los otros y poco a poco terminan yendo solitos, por decirlo así, y eso mola un montón, sobre todo porque yo tengo como ese pensamiento, ¿no? de utilizar YouTube como un negocio escalable. Es decir, bueno, tienes varios canales de diferentes temáticas, otra diferente audiencia, ganas por AdSense y luego ya metes tema de afiliaciones o infoproductos o lo que sea y joder, es una plataforma que te va vendiendo gratis, por decirlo así. Sí. Hubo una temporada que recuerdo que había gente en plan de, ¿vas a sacar cursos y demás? Y yo, a ver, no me considero suficientemente preparado a nivel de montador como para venderos un curso. Que habría gente que lo habría comprado, estoy seguro. Pero el que se necesita unas infraestructuras, se necesita un buen conocimiento del mercado de los cursos y demás, a mí me suponía un poco, me da un poco de vértigo. Por lo tanto, lo que hice fue vender presets, que es lo más sencillo que hay. Y que a día de hoy sí que es verdad que eso está ya hiper saturado, es decir, hay un montón de gente, te los encuentras por todos lados. Y yo me gusta hacerme los míos, tenerlos para mí, si me encuentro de otros, intentar imitarlos. Pero tuve una web durante un tiempo
fue un propósito que dije de estos típicos de Año Nuevo, en plan, abrir la web e intentar hacerlo. No fue mal, o sea, no fue bien, pero lo tuve durante un tiempo y pues eso que tengo, en plan de, pues, Claro. de una tienda online de infoproducto. Y lo que quiero hacer un poco es, para no hastiarme de hacer siempre mi contenido de temas, pues tener otros vídeos que hacer que me exigen otro tipo de edición, como puede ser la animación o como puede ser pues cortes rápidos a ASMR y que quede tal. Y más mi parte yo, pues a lo mejor que satisfagan mis inquietudes creativas a nivel de contar historias, porque también se me están ocurriendo cortos, bueno, cortos típicos de 1 minuto o de 2 minutos, pero que, hostias, voy escribiendo y me gustan y evolucionan y dices, ¡buah! A día de hoy tengo un poco más de recursos, a cosas que puedo acceder, contactos que tengo, a lo mejor puedo hacer algo un poco más interesante y ya de ahí a lo mejor pues llevarlos a un concurso o lo que sea. O sea, no voy con una mentalidad de, ¡buah! Hacer dinero, que hubo una temporada que estaba así, en plan de si estoy haciendo algo tengo que buscar esta forma de sacar dinero de ello, como fue intentar re, rentabilizar mis jornadas laborales cuando teletrabajaba haciendo streaming de ello. Y es como, si estoy trabajando 8 horas, pero de paso estoy sacando otra cosa. Y en aquel momento cobraba muy bien, estaba muy bien, pero no tenía vida. Trabajaba 14 horas diarias y era como, no. Y encima pandemia, pero eso ya es otra cosa. Se juntó todo en ese Sí. momento. Cuando hablabas del tema de que eras autónomo y que estabas más pensando en monetizar y demás, ¿cómo te influyó el haber empezado a crear contenido en YouTube para atraer esos clientes y ese volumen de trabajo y esa marca personal? A ver, me influyó en el hecho de que me vi a mí como una personalidad en cuanto a los editores de, a lo mejor de habla hispana, en el cual no veía en ningún lado. Y pues mucha gente me tomaba como referencia y demás. Luego han ido surgiendo pues más personajes así y que me parece genial. O sea, cada uno que destaque de lo que pueda. Y eso me influyó y sí que me subió un poco el ego y de trabajar con Isma y con otras personas, pues que contaran conmigo como esa referencia, en plan de, Buah, contigo me entiendo muy bien y de los tantos editores que he probado, tú eres el que vea mejor, yo me sentía orgullosísimo. Pero claro, también te mete pues esa presión de que el siguiente vídeo tiene que ser mejor que el anterior y todas estas parafernalias que nos decimos una y otra vez cada vez que subimos un vídeo, que luego queremos que te lo curras mucho y va mal y te decepcionas. Por ejemplo, me pasó con el vídeo de Last of Us, que dije, bueno, me paso el juego rápido, pensé esa fórmula y ya, buah, acaba de salir el juego hace 2 semanas, seguro que el vídeo lo va a petar. 2000 visitas y dije, bueno, pues fue uno de estos vídeos que te hace replantear, en plan de, pues a lo mejor tengo que dejar que pase un tiempo. Sí, porque al final es algo de lo que no se habla tanto, es como que siempre a la hora de crear contenidos y tal estamos hablando de dinero, monetizar, hacernos famosos y todo esto, pero esta parte de la frustración, la fuerza mental, por decirlo así, y tal, no se habla tanto y tú te has encontrado en una crisis súper fuerte por saturación de trabajo, por saturación absolutamente de todo. Cuéntanos un poquito esa fase o ese proceso cuando tuviste que abandonar por completo YouTube y que te viste hasta arriba. Sí, a ver, es más el entorno social y demás que YouTube. O sea, a mí me encanta YouTube y lo sigo consumiendo como desde el primer día que descubrí que había videoclips y que podía verlos. O sea, me pongo un vídeo para mientras hago algo. Pero en aquel momento, pues con Isma, pues hago sus vídeos salen cada tiempo, aprovecho las jornadas laborales, y es un trabajo como cualquiera, pero es un trabajo que te gusta, a fin de cuentas, porque estuve en un trabajo en el cual no me gustaba nada, era de edición, y me coartaba a nivel creativo, el cual dejé. Por lo tanto, ahí fue cuando también dejé de ser autónomo, porque eran dos cosas al mismo tiempo. Eh, el hecho de que unas personas muy importantes para mí, como eran mis compañeros de piso con los cuales fueran mi única escape social durante la pandemia porque vivían conmigo, éramos peris y todo esto, se decidieron irse de este piso por cuestiones propias que ellos decidieron. Pues claro, me encuentro yo solo en un piso en el cual tiene un alquiler de 1.200 euros y yo digo, bueno, pues tengo que buscar gente. Y busqué gente que no estaba preparada para convivir y fue una pesadilla. Les quiero mucho, bueno, a uno de ellos, el otro no lo aguanto. Pues
luego se nos inundó el piso por una fuga, esto que te despiertas a las 4 de la mañana, tocas con el pie Uf, y dices, porque estás todo encharcado, y habían estado 3 horas saliendo agua, ir corriendo por el una play de terror, como digo en el vídeo, y pues 6 meses hasta que nos arreglaron el suelo, peleas con la dueña, bueno, en plan, oye, bajarnos alquiler porque no podemos estar así con esto, así, no sé qué cuántos. Total, se van los 2 que estaban, encontramos más gente, vienen más, yo queriendo irme, estar a punto de irme a un piso y que en el último momento me digan que no, y decir, madre mía, ¿qué es esto? Una pesadilla. Y de mientras todo esto, pues vas cumpliendo con tu trabajo, que es lo que yo hacía, que hago en Infrecuentas. Pues cumplo mi trabajo, un trabajo que no encuentro que sea del todo creativo en muchos aspectos, porque son vídeos de Sota Caballo Rey, vídeos de 1 hora, largos, tediosos, con posibilidades de fallos. Y el momento en el que estás mentalmente hastiado, que estás con un montón de cosas por todos lados, pues cometes fallos y te vienen broncas justificadas, pero dices, no puedo seguir en este mental space de sentirme culpable por vídeos en los que no estoy siendo capaz cuando sé que soy muy capaz de hacer esto y 1000 cosas más, porque lo he demostrado en la pandemia porque lo hacía. Y como digo, el vídeo estaba más estresado ahora que cuando trabajaba 14 horas diarias. Y eso viene un poco por la implicación en los proyectos. Yo quieras que no, he empezado Infrecuentes con Isma desde cero, junto con Panda y con María desde el minuto 1, con Isma jugando a Magic y demás. Y el momento pues que ves que no tienes poder de decisión, que te llevas un montón de broncas, pues dices, te pones a ver tus vídeos antiguos y dices, qué bien me lo he pasado. Y ahí es cuando lo echas de menos y dices, echo de menos sobre todo el ver los vídeos, porque yo cuando veía un vídeo mío, me mira 100 veces, para revisarlo 100 veces, porque claro, un vídeo con mucho 10 minutos, no es 1 hora y media. Y en aquel momento, o sea, realmente decidí hace muy poco volver también porque un amigo que también dejó apartado su canal, hacía cosas sobre cine, pues también decide volver. Y yo, pues yo también, es un poco de lo típico de me voy a empezar a ir al gimnasio y también dice, venga, yo también. Un poco eso, pero con más inquietudes creativas que otra cosa. Y sobre todo porque no hemos dejado de seguir editando. O sea, si dijera, no, es que llevo 2 años sin editar, y dices, ostras, pues a lo mejor cuesta un poco, pero el motor ha seguido, ha seguido en marcha, no se trata de... claro, no te has oxidado realmente. Lo que pasa es que lo has estado practicando en otro sitio. Y bueno, y he aprendido más cosas y a día de hoy sigo mirando tutoriales de cosas de animación o cómo representar de esto. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho hacer vídeos de yo hablando a cámara, me gusta representar de otra forma, por eso el vídeo de repente cojo, me salgo al andamio que me han puesto afuera y digo, ¿por qué no estoy harto de estar aquí sentado? Y también es que el vídeo es un poco un trabajo de recopilación de vídeos míos de otros años. Es algo que me gusta mucho, un poco rollo documental. Y a partir de ahí, pues puedes contar la historia que estaba viendo yo, pues como a mí me gusta, más que yo hablar a cámara. Que otra cosa que me di cuenta durante este tiempo es que yo he tenido muchas formas de expresarme durante los años. De pequeño dibujaba, de un poco adolescente, pues con la música. Y durante toda mi parte adulta ha sido hacer vídeos. ¿Qué pasa? Que no me he expresado en vídeos durante 2 años. Y eso mentalmente, pues una persona que no se expresa o que no dice lo que siente de la forma en la que él se desahoga, pues acaba explotando por otros lados o pues se te queda todo en la mente y pues, te carcome por dentro, que era lo que me pasaba a mí. Que Isma me dijo cuando vio el vídeo, en plan de cabrón, pero di las cosas. Pero bueno, yo se me veía y te he contado. Y no, pero cuéntalas todas. Y yo, bueno, es que así es como me explico, ¿sabes? Como yo me comunico de una forma que se ve lo que pasa. Porque meto las emociones con música, en plan, mírame a mí, mírame ahora, ¿sabes? Un poco. Claro, que al final es encontrar tu medio de expresión directamente y bueno, es lo que nos pasaba a muchos, que YouTube al final, por ejemplo, se convierte en nuestro medio de comunicación directamente. Y, oye, mira, tengo aquí mis ideas, tengo aquí mis aprendizajes, los quiero compartir con el mundo y sin embargo, a lo mejor con el entorno de tú a tú, de cara a cara, es más complicado de expresar. Sin embargo, a lo mejor a nivel mundial, cuando no vemos a la gente, es como, venga, que sí, que frente a una Sí, cámara sí que lo puedo decir mejor o sí, con la música. Me siento más vacío. A mí, por ejemplo, echarle la bronca a alguien me sabe fatal, o sea, me sabe muy mal. En cambio, a través de cámara y vacilarle a alguien incluso digo, no me está viendo, así que
Tal cual. O luego lo retoco, le doy el retoque de humor o lo que sea. Me ha gustado mucho que has estado hablando de tema de que, claro, no es lo mismo hacer edición para otros que hacer edición para ti. Y es verdad que con esto de internet y el emprendimiento y ser tu propio jefe y tal, convierte tu pasión en tu trabajo y no tendrás que volver a trabajar nunca más. Eso para mí es una línea muy, muy peligrosa, porque ¿Sabes? Sí, sí, el meme de mentira, mentiroso, mentiroso tal cual, o sea, no, sí, trabajar, trabajar. Y hay cosas de tu propio trabajo que no te van a gustar, aunque las adores. Ahora mismo lo que estaba haciendo, que estaba recortando viñetas, es el trabajo más astioso y más laborioso que hay, y la mejor parte es la animación. O sea, ojalá algo que lo arreglara así, pero bueno. Algo habrá siempre que no te va a gustar de tu trabajo. sí, sí, o sea que esto de no existe lo de dedícate a tu pasión y no trabajarás nunca, porque siempre hay una parte que al final se te hace. Y además es que el problema es cuando conviertes tu pasión en tu trabajo, llega un momento que cuando tienes tiempo libre dices, ¿y ahora qué hago? Claro, porque lo que te gustaba hacer lo has convertido en tu trabajo, no te vas a poner a hacer lo que te gustaba hacer mientras. Claro, sí, sí. Entonces es una dicotomía totalmente. Mm. No, y sobre todo cuando te puede gustar mucho la edición, pero si quieres hacer, como es mi caso, un canal de edición, no solo vas a editar, vas a tener que guionizar, vas a tener que realizar, vas a tener que editar, te vas a tener que publicar, te vas a tener que hacer un poco de publicidad, contratos con marcas. Evidentemente no todo te va a gustar de ello. En cambio, si tienes acceso a gente, a empleados o a una forma de delegar y que sea, digamos, un canal pues, más con más gente, pues evidentemente te puedes centrar en solo lo que te gusta y pues te lo puedes pasar pipa o no. Pues lo organice uno. Sí, sí, sí. Y tú en todo este tiempo de evolución de YouTube, ¿cómo has visto el mundo de la edición de los vídeos? Porque llevan un ritmo que, claro, cinematográficamente, yo que también vengo del mundo de la producción audiovisual, es como, a ver, que también hace falta pararse un poquito, recrearse en las imágenes, no tiene que ser todo aquí transiciones rápidas y demás, pero es lo que al final funciona. Sí, MrBeast ha hecho mucho daño, quieras que no, porque ha cerrado el este de atención, el time span de atención en 2 segundos, 3 segundos. O sea, si no te interesa los 3 segundos, ya has pasado. Pero también me parecen curiosos casos de gente, como hace poco vi un caso de un chico que tiene vídeos de 1 hora, 2 horas con edición mínima de él yendo al gimnasio. Y millones y millones y millones. Claro, esto es gente que, la típica que no se quiere sentir sola. Antes se ponía un streaming, ahora los streamings se han vuelto medio aburridos o se nota que hay gente que si no hay serie o tal, pues se aburre. Pero esta gente que le gusta tener como alguien con quien comer o alguien con quien saber un poco de su vida. Ujú. En el caso sí que es verdad de los vídeos un poco como hago yo más, que son más rollo infografías y de alguna forma un reclamo visual, pero con un texto interesante que se pueden ver también como podcast, aquí yo lo escucho y me entero, pero claro, tiene un apoyo visual un poco más potente, porque te pongo imágenes de pelis, y te remarco dónde está la cámara o lo que sea, pues claramente, si hablo así, alguien que lo esté escuchando no se va a enterar. Pero se puede a veces escuchar como podcast, pero como un podcast de 10 minutos no es mucho, no sé. Bueno, con la retención y la capacidad de atención que está habiendo ahora hoy en día, sobre todo por culpa de TikTok, esto yo lo veo cada vez más difícil, porque ya es verdad que he hecho ahí un pequeño experimento de, bueno, mis vídeos, pues meterles poquita edición y tal, porque al final digo, bueno, me centro en el contenido. Pero el otro día hice uno trabajando en un poquito más la edición que me llevó bastante. Y ostras, la diferencia de comentarios positivos, ahora sí, es que los otros eran muy planos. Digo, madre mía, chicos, es que Sí. necesitáis aquí Yo dopamina a tope. yo, por ejemplo, una cosa que se ha implementado ya a día de hoy en redes sociales es ponerle subtítulos a vídeos para que ni siquiera tengan que abrir el vídeo para enterarse de qué está ocurriendo en el vídeo. O sea, me parece es como ya antes de clicar ya tienes que tenerlos enganchados. También el tema de los subtítulos. Hay muchas sillas que lo están haciendo guay y muy dinámicos, pero claro, aciertan cada según qué palabras o cuando mencionas el nombre. Por lo tanto, prefiero tener el control yo, hacer en Premiere, hacerlo bien y demás. En el caso del vídeo que subí a TikTok de lo de Bershka, fue un poco remalazo. Estaba con mi chica en el Bershka que fuimos a ver una peli antes, y los vi en plan de, pero si no han anunciado nada, miré si alguien había escrito algo, nada, y en plan de, ¿los compro y hago un vídeo? Y hice un vídeo como a mí me gustaban, un poco como hice con un colega, en plan de ropa, de streetwear, hice fotos y dije, esto lo he hecho, lo he editado en 3 horas.
y me ha quedado tan a gusto. Y el vídeo, pues en TikTok fue una salvajada, 180 y pico mil de estos, sabiendo perfectamente cuáles eran las claves para que se viralizara. Hacer un bucle, texto dinámico, llamar a la atención sobre algo de "Ay, han hecho esto y ya que no lo hagan, pues lo hablo yo". Y dice la gente, uy, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Junji Ito, la gente del anime, guau, Dios mío, la web, no está ni en la web. Claro, pues un montón de comentarios. Y por lo tanto, me demuestro a día de hoy que, vale, sé cómo funcionan, porque sé esto, y sería inteligente de la parte del marketing llamarme para, para que te vean más vídeos virales. Exactamente. Luego ves la típica influencer que hace un vídeo delante de Inba, pues en eso no sé qué, 2 millones, y me cago en la leche, no sirvo para nada. Es que muchas veces que es súper frustrante cuando empiezas a ver contenido de otro y dices, vamos a ver, que yo intento ponerle cariño y mimo al contenido y esta persona que ha cogido el móvil un momento ha tenido este resultado, pero ¿qué está pasando aquí? Sí, o sea, también es que a día de hoy hay influencers debajo de las piedras, o sea, levantas y Mm. hay 10 con 10 millones cada uno y tú, pues si no os conoce nadie. Yo no os conozco, que tanto he estado dentro y demás y me salen nombres y yo, pero bueno. Pero esto es algo que pasa con los años. Dentro de 10 años habrá un nuevo Ibai y yo no tendré ni puta idea de quién es. O sí, no sé. Has hablado del tema de la IA. ¿Cómo crees que puede afectar la IA a todo esto de la creación de contenido, la edición y sobre todo al mundo vídeo? Porque es que está avanzando a una velocidad Sí, brutal. sí, sí. A ver, yo tengo mis más y mis menos. Yo, el uso de las IAs como herramienta, go for it, encantadísimo. Todo lo que sea ahorrarme trabajo o aligerarme los trabajos hastiados, como es como es lo de las recortar las imágenes, quitar silencios. También hay gente que confunde IA con procesos de automatización. Es decir, porque hay un programa que se llama Autopod, que lo que te hace es tú linkeas, bueno, aquí la promo de gratis, pero bueno, linkeas una cámara con una de esto de audio. Tienes varias cámaras. Lo que hace el programa es cada vez que ese audio destaca a nivel de decibelios sobre el resto, te corta esa cámara. Es un mero proceso de automatización y decir, ¡buah, sí, sí, esto no tiene nada! Y ya esto es automatizado a nivel de código y ya está. Y luego está pues todo el tema de la generación de imágenes o de contenido que se crea propio, en plan de, pues el guión lo hago con ChatGPT, con Midjourney me creo imágenes y un editor de esto me lo hace todo y te hace un vídeo de mierda. De los esquimales, como veis tú, pues muy bien. Pero ese vídeo no te hace sentir bien. Son grajas de contenido que no van a ningún lado. Pero como herramientas, yo totalmente encantado. Yo, por ejemplo, la de Photoshop me parece genial, sobre todo para rellenar fondos o para rellenar cosas que antes me llevaban muchísimo tiempo, lo hago en segundos. Y eso me quita una de tiempo que es brutal. Incluso para ideas que tengo, pues me ayudan a partir de una base. Puedo utilizarlos bueno, más, los utilizo como referencia o como inspiración para más adelante darle forma ya con algo que me ha costado representar visualmente o incluso como presentación de un proyecto, en plan de un concept art, decir, mira, lo quiero representar así y se lo puedes mostrar porque al fin y al cabo es un trabajo que está a medias, no es un trabajo final. Pero luego está todo el tema, como he dicho, el tema del coger las voces, el tema de, bueno, directamente hacerte un avatar digital y que no puedas Flipante. diferenciarlo de la persona. Eso a mí me da miedo, porque ahí ya implican cosas que no tienen que ver con creación de contenido, sino con suplantación, literalmente pasar por el forro los derechos de imagen y de cualquier otra gente. Y ya ni te digo lo que hacen chavales para humillar a gente con sus caras, poniéndolos en gente pues que no ha pedido permiso para eso. Eso es a mí lo que me aterra a un nivel más social más que empresarial. Bueno, empresarial también en cierta manera, porque cualquiera a lo mejor, una vez que ya tienes cierta reputación, empieza a hacer vídeos relacionados que parezca que lo estés haciendo tú y hostia, y a ver cómo sales de esa. De yo no he dicho eso, pues es que pareces muy tú, porque yo he visto algunas pruebas ya que dices, "Oh, pues porque no está pestañeando mucho, pero en el momento en que coja una cierta naturalidad, Sí. a ver quién diferencia el real del falso". Es que a día de hoy lo que te renta es no salir nunca realmente en un vídeo y que tus historias pues simplemente sean cortos. Es como, no eres el personaje, eres el que está creando contenido.
Tal cual, pero bueno, también es verdad que yo lo que estoy viendo con todo esto de las IAs, las automatizaciones de imágenes y tal, es el hecho de que para el 2024 hacia adelante lo que más va a triunfar es el tema del storytelling. Como consigas mantenerles la atención con ese storytelling, te los llevas de calle, porque el resto va a ser muy sota, caballo y rey, cortes de imágenes y Sí, sí. voces en inteligencia artificial contando cuatro cosas. Pero la parte más creativa de la creación de vídeos es lo que va a marcar realmente, yo creo, la diferencia. Que fíjate como a veces que es una cosa de TikTok que a mí no sé si es que me fascina o es que nos está diciendo a la cara, mira qué estúpido que eres. Te pone un capítulo de Los Simpson y de abajo un vídeo de alguien corriendo por el RuneScape este y digo, ¿por qué estoy mirando el RuneScape? Cuando lo que me interesa es padre de familia. ¿Por qué? O una historia típica de estas de Reddit, que estoy seguro de que esas historias no están sacadas de Reddit, están sacadas de cosas que se ha imaginado una IA y te las estás comiendo con patatas. Y para mí es TikTok diciéndome, eres estúpido y necesitas tener atención a dos cosas. Flipo, flipo. Es verdad, a mí también me pasa, cuando me sale la pantalla partida siempre tiendo al más random, que dices, no, no, si es que el contenido interesante está arriba, ¿por qué estoy mirando esta mierda de aquí abajo? No tiene sentido ninguno. Yo es una cosa que digo frecuentes, pon una partida y pon debajo a alguien Claro. con un RuneScape o con lo que sea, así que da igual, róbalo si hace falta. Es lo que es menos importante pero que la gente mira. Y ya, yo esto ya recuerdo, bueno, que lo siguen haciendo, canales de salseo que se ponen gameplays de fondo. Y yo, ¿pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es como, ¿qué tiene que ver los videojuegos con el salseo que estás hablando? No sé. Es como unir dos cosas que es aceite y agua, que no se mezclan de una forma. Yo creo que es un poco volver otra vez a lo que hablábamos al principio del tema de la retención, el que dejar a la gente ahí impactada en el momento en que se aburran de la imagen de abajo, que vayan a ver la imagen de arriba y así que de alguna manera llamarles la atención, porque es que si no, no lo entiendo y es verdad que a mí, eh, conmigo funciona también. Sí. Sí, una cosa que sí que es verdad decir que MrBeast ha hecho muy bien es encontrar la fórmula de, quieras que no, pese a tener el time span este de pocos segundos, a llamarla muy bien. El tema de que la miniatura a lo mejor sea literalmente el primer plano o el primer frame que se ve en el vídeo. Cambiar de miniaturas de forma constante para ver si cambian o no. Ya he cambiado una o dos veces de miniatura a un vídeo, pero durante la propia semana para que la gente se crea de que se ha subido un nuevo vídeo y que ese no lo viste. Es jugar con la mente del espectador a un nivel que yo digo, ¿dónde vas? Y me ha pasado en plan, uy, este vídeo no lo he visto. Ay, pero sí es el mismo. El tema de poner distintos audios. O sea, YouTube ha añadido un montón de herramientas que me parecen fascinantes, pero que solo son accesibles a cierto número de gente que tiene muchos números para eso. Sí, yo por lo que he estado viendo rumores, van a empezar a implantarlo también en los pequeñitos. Por ejemplo, van a implantar que cuando tú subas un vídeo puedas subir hasta 3 miniaturas a la vez y él mismo va a estar haciendo Eso. como ese testeo de a ver cuál te funciona mejor, cuál no, y va a Ya ser vi- un constante. He visto alguna web ya que he hecho y lo he probado y me dice, con este vendrás tal, con este entonces, curioso. Está guay, pero no va más allá de un poco de lo anecdótico y de que son, pues, digamos, un poco el social bait. En plan, de este vídeo te va a dar tantos ingresos. Tú ni de coña me das tantos ingresos de esto. Sí, sí. O sea, la gente que se fija en social bait por los ingresos, creo que nunca ha estado en YouTube realmente, porque no se cobra lo que te Lo pone que ahí. pone, y de broma. Lo único que mira es, ha subido tantos seguidores y ha bajado tantos. Pero a día de hoy, creo que el número de suscriptores es lo que menos ha importado la creación de contenido a día de hoy. Porque se viraliza un vídeo because yes. Porque uno ha reaccionado en no sé dónde. O porque el fragmento en TikTok lo ha petado y han ido allí para ver el vídeo completo. También tengo una cosa, te digo, los vídeos en TikTok de fragmentos que están literalmente en el mismo formato y tienen dos bandas negras que ocupan más que el propio vídeo, a mí me da algo. A mí me da algo. Yo Da toque. tengo que adaptarlo al medio. Si es vertical, pues yo lo adapto a vertical. Sí, 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 sí. Pero yo creo que también lo hace mucha gente por esa rotura de patrón de decir, ala, aquí te destrozo todo lo que estás viendo y te quedas viéndolo un rato. Pero sí que es verdad que, por favor, si hacéis vídeos verticales, que sean verticales, nada de coger el clip en horizontal y no currarlo un poquito de edición. Pero Otra es algo... cosa, sí, otra cosa es adaptarlo a tú girarlo, hacerlo en 1090 por 1080 y dices, oye, gira la pantalla para tener, pues, para verlo mejor. Que yo lo he hecho un Claro. montón de veces porque digo, mira, es que el vídeo no puedo descargarlo de esta forma. Pero me hace gracia cómo ha cambiado de que antes. Lo normal era grabar así, ¿eh? Ya veis que todo, ya tenemos la memoria muscular de vertical.
me parece fascinante como es una normativa ya, Sí, sí. normal. Pero, ¿y tú como filmmaker? Porque a mí es algo que me chirría todavía, porque claro, la deformación profesional. Y me da rabia porque, claro, el contenido vertical te pierdes mucha información de lo que se está contando, porque claro, el horizontal pues tiene los paisajes, los fondos, puede jugar más con la composición, pero es que el vertical es como ha dejado de tener sentido el Mm. mundo audiovisual tal y como le conocemos actualmente. Mm. A ver, sí que es verdad que yo cuando lo he adaptado, digamos, a grabar ya de forma horizontal para ese tipo de composiciones. Aún así hay gente que hace cosas con las sillas y dice, en plan de, ¿y si extendemos este plano de Blade Runner por arriba y por abajo detrás de una? Y dices, hostia, qué guapo queda el plano, pero es aire, es espacio vacío que no rellena, pero visualmente ahí dices, hostia, qué guapo, porque hay cuadros verticales que son preciosos a día de hoy. Una cosa que yo decía en un vídeo, en plan, una viñeta no es más que un marco y el marco que tú le das puede darle más peso a la imagen o una composición que le favorezca más. Y hay películas que yo creo que una la hizo Zack Snyder, que la hizo en vertical, encima con iPhone. Y dices, ostras, qué guapo. Ostras, pues la voy a buscar, yo esa no la tenía Mm. fichada. Sí, es cuando un poco empezó todo este hacer películas con iPhones y demás, en plan, ¿veis? ¿Podéis conseguir que lea yo? Claro, pero al iPhone le has puesto una pedazo de lente delante que y al fin y al cabo lo que hace la película es más el equipo que rodea más que la cámara. Tal cual. Sí, la verdad es que luego también buscar los tres pies al gato, por decirlo así, porque es eso, material hoy día tenemos porque ya se puede grabar un vídeo para YouTube incluso con un propio móvil, ya sea en vertical, ya sea en horizontal, pero ya no hace falta estos recursos que a lo mejor hacía falta antes de, pues, en tus inicios con YouTube, pues ya que sí que requerías una cámara un poco más pro y tal para poder hacer esos vídeos, pero hoy en día es que está accesible para todo el mundo. Sí, tal cual. Es que quien no tenga un móvil a día de hoy en una sociedad más o menos así moderna, eh, es que cualquier forma, ya. Incluso a veces que solo con la edición no tienes que grabar nada, como es el caso de animaciones que estoy haciendo de manga y anime. No tengo que grabar nada. A lo mejor grabo algo para intentar meter cosas y demás, o presentarme en el propio canal. Y volviendo un poquito al tema del storytelling, tú que también eres muy cinéfilo, ¿qué recomendaciones podrías darnos a tema de storytelling dentro del mundo de YouTube? Porque claro, la comunicación o la estructura o lenguaje de YouTube no es exactamente igual al Sí. mundo cinematográfico, pero sí que tiene sus paralelismos. Claro, yo ahora me encuentro en la dicotomía que quiero hacer vídeos en los cuales quiero contar historias, pero a lo mejor la historia es de cómo la IA puede trabajar y demás. Pues el storytelling consiste en, primero, en generar un interés con preguntas que no tienen por qué ser directas, pero, por ejemplo, ¿la IA va a quitar el trabajo a los editores? Y los primeros segundos es decir, sí, a algunos. Y ahí, claro, hay gente, uy, uy, esto me interesa, más que la típica en plan de, ¿la IA va a quitar esto? Quedaos al final para saber la respuesta. A día de hoy es como, no, mira, ya me he ido. Pero en cambio, si ya das la respuesta que tú crees o la respuesta al de esto y luego haces todo el desarrollo, pues a lo mejor a la gente le interesa más. A lo mejor hay gente que se va a la mitad porque ya le ha bastado ese primer argumento y se va, pero es mucho mejor que el, venga, si te esperas al final del vídeo te vas a encontrar una sorpresa, ¿eh? La gente va a decir, mira, no me toque los huevos. Si en TikTok ya tienes para ir por dos y en YouTube también, la gente tiene muchas ganas. Así que si le das al ritmo que tú quieres, que de una forma interesante, la historia un poco que quieras contar no tiene por qué ser la historia de a día de hoy como conocemos de chico conoce a chica, por ejemplo, sino en plan de, pues iba por la calle, me encontré una persona y me dio esta información y quería compartirla con vosotros. A lo mejor no hablando a cámara, sino lo escenificas un poquito, en plan salí de casa, te montas toda la historia, grabas todo eso y no está acostumbrada a lo mejor la gente a ese tipo de cosas. Yo creo que por eso Casey Neistat cuando dejó de hacer vlogs y volvió, pues el tío seguía haciendo su mismo storytelling. Tenía una idea y era todo muy manual y es que te enganchabas y era una cosa brutal. Y por eso yo a nivel de storytelling sigo pensando que es de los mejores con muy poco, como es con su dron, con su skate este motorizado, con lo que sea, te hace un timelapse, te hace unos cortes rápidos y te quedas embobado. Y que no necesita tantísima producción como un MrBeast, por ejemplo, que ahí ya sí que estamos hablando de millones y millones. Pero para mí es algo que todavía
me cuesta mucho. El meter esos B-rolls grabados por mí, a mí misma, el colocar la cámara, salir, buscar el sitio, la localización guay, explicarlo tal. Ese paso todavía, el grabarme a mí, me cuesta muchísimo el procesarlo. O sea, Mm. es decir, me encantaría hacerlo, pero no consigo organizarme. ¿Cómo lo haces tú a la hora de grabarte a ti mismo esos B-rolls? Yo para empezar tengo miedo de que me roben la cámara. Sí, esa es una de las Cuando cosas. hago fuera en Barcelona dices, ay, Dios mío, que me va a durar aquí la cámara. Pero no sé, lo hago de una forma en la cual tengo mentalmente lo que quiero representar o tengo un esqueleto y digo, venga, ahora el plano está aquí, ahora está aquí, ahora está acá y lo junto todo y se hizo Chocapic. Suelo ir con una base y luego hago ya un poco el rompecabezas este. Pero digamos el B-roll o improviso bastante en cuanto a, bueno, voy a colocar una cosa aquí y ahora está aquí para representar esto, lo que sea, pero me sale de una forma muy, pues eso, muy filmmaker de guerrilla, de cojo cámara, venga, pongo aquí y tal cual. No sé si es tanto de formación profesional, de un instinto o de cómo tengo yo la visión del vídeo ya de una forma muy interiorizada y me sale pues, más sencillo. Pero lo que es salir a calle y dejar la cámara y ponerme yo delante y que la gente, pues esto me sigue pasando, que la gente te mire, me da un poco de vergüenza. Y a día de hoy, una cosa que dijo Neil Ojeda en un vídeo, en plan, a la gente se la suda lo que haces con tu vida por la calle. Se la suda absolutismo. Con mucho va a llegar a su casa y decir, ¡buah! Me he encontrado gilipollas, pero luego piensa que tiene problemas más importantes que esa persona y da igual. Pero es literal. Hay veces que puedes ir con el móvil grabando tu story y la gente pasando y diciendo no sé qué, pero es que se le da igual, le da igual. Pero cuesta deshacerse de esa vergüenza. Porque tú no te preparas ningún guión técnico de decir, mira, cuando digo esta frase en concreto tiene que salir este plano y lo voy a grabar aquí, lo voy a hacer allá y como mucho más estructurado a modo de producción cinematográfica o sea, lo llevas mucho más en la cabeza. A ver, me hago el guión, evidentemente, sobre lo que tengo que decir, pero me pongo como entre paréntesis, aquí pondré un plano y me describo este plano. En plan, yo saliendo de casa con un plano medio, tal cual. Para el último vídeo me lo hice así tal cual. Y es un poco así. Me describo el plano y yo para mí ya tengo la idea, porque al fin y al cabo si lo dibujo, has de tener muy, muy buena intuición de cómo son las dimensiones de las cosas cuando quieres hacerlo muy detallado y a veces digo, pues no puedo conseguir que esté el sol súper visible y yo también porque diafragmas y cosas. Pero voy con la idea mental en la cabeza, pero siempre primero hago, digamos, la parte hablada o el monólogo o lo que sea, y luego grabo las cosas y ya empiezo a hacer experimentos. A veces planos que he dicho, bueno, tiene que irse y me he dicho, mira, no funciona, pongo otra cosa. Claro, porque al final es un poquito también hacer tu propio puzzle e irlo jugando a tu manera. Decir, bueno, pues voy Sí. probando, incluso que a lo mejor te pueda salir algo improvisado del Mm, momento que no has caído en ese, en guión, en papel. sí. Y es que, claro, yo no hice un posgrado de montaje en el cual solo editábamos contenido de terceros, por así decirlo, de un sketch o de lo que fuera. O nos pasaban unas imágenes y tú intenta contar una historia con un grupo de caballos corriendo. Y recuerdo a un alumno que lo que hizo en plan de como invirtió la imagen y es como son dos grupos de caballos que se van a enfrentar unos a otros. Y no era eso lo que pedía la imagen. Pero es una forma de buscarle otro sentido y yo como ya estuve como un año haciendo todo eso, pues claro, cojo material mío sacado fuera de contexto y le puedo dar como un nuevo significado y unas nuevas, un nuevo mensaje o lo que sea, y eso que me gusta mucho. Es la parte que a lo mejor más satisfacción me hace, aparte de cuando un vídeo fluye bien, una transición de todo un conjunto, no en la típica gráfica, sino dices, guau, qué bien ha caído la música en este momento para dar justo este sentimiento. Es a mí lo que me da más placer de editar. Sí, te entiendo a la perfección porque a mí también me pasa. Es una de las cosas, es como que la edición realmente es el momento definitivo del sentido que va a tener el vídeo. O sea, con una edición, tú le puedes dar los mismos brutos a tres personas distintas que te van a montar tres vídeos totalmente distintos. Es que parece Sí, sí. totalmente increíble, pero Mm. es pura magia, es realmente la comunicación, la Mm. edición. Creo que lo decía Walter Murch, pero creo que el guión se escribe tres veces. Uno cuando se escribe, una segunda cuando se hace el guión técnico y se graba, por lo tanto, toda esa parte que dicen, va, esto lo vamos a ver así. Y finalmente cuando se edita, ahí se quitan frases, se quitan escenas, se añaden nuevas, se improvisa, se da un nuevo significado. Y para mí como es la definitiva, es por la última mano por la que pasa. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de editar tus vídeos de YouTube? Buah,
Antes, tal cual como lo hacía antes, era en plan de, venga, pongo todo esto, con el guión que me haya escrito ya anteriormente, y si algunos improviso, como es el caso del de Parásitos, improvisaba bastante al hablar, tenía unas cosas claras que quería decir, como puedo estar hablando ahora, y digo, vale, pienso esto, va a salir. Otra cosa es cuando tienes que decir una verborrea de texto o una definición y dices, a ver, si miras el guión, dices, venga, va, ta, 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 y te trabas, y dices, pues venga, otra vez, ta, 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 así hasta que encuentres cómo queda tu gusto, que siempre suele ser la última, por tanto, ya cuando edito es como, voy a la última. Con esto, con Isma también estoy acostumbradísimo que graba 70 veces y yo, Isma, me quedo con la última, ¿no? Sí, pues vale, todo para atrás. Y en cuanto al proceso de edición, y es ya, es que es una cosa que yo entiendo como pintar. Que te pones a hacer, pierdes la noción del tiempo, se te ha olvidado de comer y dices, ay, coño, venga. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha avanzado hasta ahora? Es una cosa que se pierde bastante tiempo en plan de voy a reverlo otra vez, voy a reverlo otra vez, pero es que da placer, es para mí la droga de editar. Es lo que me Sí. hace que me vaya contento. Por eso yo creo que también has vuelto al canal, porque necesitas como ese gusanillo de hacer las cosas a tu rollo. Sí, a ver, en Infrecuentes últimamente hemos estado haciendo como unos sketches que yo ahí era el que grababa, era el que dirigía, y claro, me veías a mí dirigiendo, no, voy a hacer el plano aquí, contraplano, y lo voy a poner con el otro, y me veían así como, ah, vale, vale, vale. Claro, yo en mente, antes de grabar, yo ya sabía lo que quería, lo representaba, y por ejemplo, el del Deck Reveal, que ha sido el que más me ha gustado, que hemos podido meter referencias a Indiana Jones, al Parque Jurásico, y ese día, o esa misma noche que fuimos a grabar, me vi Parque Jurásico y dije, guau, qué guapo, cómo han hecho esto, lo que sea, y ahí fue como dije, tengo que volver. Ahí es cuando me di cuenta de que mi parte creativa seguía satisfaciéndose con las mismas cosas que hacía 2 años. Y dije, no puedo estar aquí diciendo, no, 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 cállate, cállate, vocecita, que quieres, no, sigue editando aquí este vídeo de 1 hora que tienes que cobrar. A día de hoy, mi tiempo extra lo dedico o a jugar, o a ver pelis, o a quedar con mi chica, o con amigos, o lo que sea. Por lo tanto, no me estoy cultivando a nivel de edición o aprender a estas cosas, aunque ahora sí que me estoy presionando. Pero claro, era tiempo que antes sí que dedicaba a ello y estaba más contento, ahora no lo dedico y está más deprimido. Sí que es verdad que en el directo dijiste que ahora la vuelta de nuevo al canal y demás te da como un poco de presión también, ¿no? Sí, me da un poco de presión porque lo típico, lo que dije que era un poco esa figura de editor, evidentemente, sé que no voy a conseguir las views que tenían los vídeos tochos. Si hago de views polémicos como lo de la IA, pues probablemente. Sí, porque sé que son vídeos que van a eso. Pero esa presión de que me pondré yo mismo, de que el vídeo tiene que estar mejor, tiene que contarlo mejor, o sea, tiene que ser como mejor que lo que hacía antes, porque no puede ser que haya estado 2 años como entrenando o seguir quitando y que no haya notado una mejora. Yo mismo me diría, joder, tío, pues esto antes te lo hacía mucho mejor, ¿cómo hacías esto y ahora no? Por lo tanto, me reviso esos vídeos y dije, y miro los propios proyectos y digo, ¿esto cómo lo hice? Ah, vale, vale, pues ya está, pues lo retomaré y demás. Pero claro, si me voy a exigir presión, quiera o no, no solo por querer llevar un canal, sino por querer llevar otros dos, que los otros dos también, lo que ponga, yo esté contento con lo que sale. Y ya creo que el hecho de que funcionen o no, a día de hoy creo que me va a dar más igual porque ya tengo infrecuentes a nivel de views. O sea, si intento comparar con views infrecuentes, me va a dar un algo. Voy a intentar comparar con lo que esté haciendo este propio canal en ese momento. Si en una semana un vídeo tiene 2000 views y es lo normal que han tenido estos vídeos ese mes o esa semana, oye, pues de puta madre, no voy a exigir más porque cuando tenía 50.000 también tenía eso. Por tanto, creo que no tengo que martirizarme y simplemente tengo que satisfacerme a nivel creativo, porque a nivel de dinero, pues pueden caer más vídeos de por un lado, o que precisamente eso atraiga gente y quiera que le edita cosas, y pues yo encantado. O otras formas de ganar dinero, como por ejemplo alquilar mi material, o mentorías, que es algo que también quiero hacer, porque es conocimiento que tengo que se puede, como estábamos aquí hablando, creo que es conocimiento que a la gente le puede interesar y que creo que en escuelas, en de esto de cine que me han dicho, mira, no me enseñan como tú. Pues yo encantado de enseñarte como yo, la verdad, porque es una forma en que a mí me llena bastante cómo explicar. Y a gente que le explico cosas o demás, dicen, es que te gusta mucho, me gusta mucho cómo explicas porque la típico se te ilumina la cara. ¿Y quién no va a querer que le cuenten algo así apasionada por algo? ¿Ves? Pues esta es una de las razones por las que sí que puedes montar cursos online que decías al principio que tal. La gente al final,
aunque ya haya mucha gente o que digas, es que todavía no estoy en el nivel de Menganito, la gente al final lo que quiere es un curso contigo, es tener más contacto directo contigo y que luego siempre hay alguien que sabe mucho menos que nosotros, que yo también he tenido esa fase de, ¿y qué voy a enseñar yo? Si hay gente mucho más para arriba, mucho más pro, mucho más tal. Y luego al final sí que me he dado cuenta que la gente al final lo que quiere es esa conexión contigo directa, de poder estar en un tú a tú contigo. Y en esas mentorías, por ejemplo, yo creo que vamos, triunfarías. A mí lo que me pasa con el tema de los cursos es que, claro, yo lo que pongo en cada vídeo es de ese tema lo que más sé de ese tema, en el caso del aspect ratio, por lo tanto, no sé cómo explicarle. Lo típico que dijo tu compañera, la chica el otro día, en plan de, claro, si esto me lo está enseñando gratis, imagínate que me va a enseñar pagando. Y digo, este es mi tope, o sea, lo que te he enseñado en este vídeo es todo lo que sé a nivel de esto. Otra cosa es hacerlo a nivel personal, el cual le puedes responder dudas, puedes responder inquietudes que no has tocado en ese vídeo y que a lo mejor no habías pensado. Y eso está más guay a nivel personal. Creo que un curso como vídeo de introducción, aprende a tal, aprende a tal, aprende a tal, no es algo tan cercano y si a mí sí me gustaría que fuera cercano. Por lo tanto, es eso, tengo como en una plataforma que se llama SuperPro, ahí he abierto un perfil, pero me han hablado como 2 o 3 personas, pero no están dando el paso de, venga, empezamos ya. Pero bueno, que vamos, que por 10 euros la hora, 12 euros la hora, si me tengo que desplazar, es una cosa que estoy optando y que ojalá salga bien porque, no sé, creo que puedo aportar a una día de hoy cosas, porque es lo mismo, he seguido en la maquinaria, he seguido en la rueda de Claro. YouTube. Oye, pues si a alguno os interesa, voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis ir a SuperPro, ¿es? A ver, es una plataforma que más que nada te pone en contacto. Me podéis hablar por Perfecto, Instagram para exactamente lo mismo. también. Perfecto, pues vais a tener todos los enlaces ahí abajo. Y Alex, con toda esta experiencia que tienes trabajando además con canales súper grandes, ¿cuáles son así los tips o patrones comunes que has visto? Vale, mira, estos canales han triunfado por esto, esto y esto, o trabajábamos de esta manera. ¿Qué podrías decirnos en relación a eso? A ver, han sido muy diferentes, porque uno era el caso de Ethan, que él tenía una idea muy clara y simplemente es que necesitaba ayuda. O sea, dices, mira, es que este vídeo nos come, no encuentro la fórmula y te pones ahí, ves el material y encuentras la forma. Porque al fin y al cabo, pues 2 ojos o 4 ojos ven más que 2. Y en el caso de Isma, hubo una temporada en la cual eran vídeos de hay que sacar vídeo de cualquier tontería, para adelante. Y ahí mi proceso me pasa el guión, yo lo sigo y tal. Aunque yo soy muy de sudar del guión. Yo soy muy de, yo voy viendo y voy encontrando que es mejor y digo, oye, mira, esto lo he quitado porque queda fatal. Yo estoy muy, como diría, muy francés en el cual yo pongo la guillotina a cosas que me dan igual. Digo, esto no aporta nada, fuera. Y lo argumento y dicen, pues muy bien, estoy de acuerdo. Y claro, los canales grandes, a fin de cuentas, tienes un poco más presión porque son vídeos importantes o son colabos con marcas a las cuales pues, eso va a repercutir un poco más e intentas dar lo mismo. Pero lo que son las promos, yo las odio. Hacer las promos es algo que es como me quita la vida, porque es una cosa que se sale del vídeo, es meramente para llamar un poquito la atención y para pues, que paguen. Y te piden cambios. Hicieron, me piden que pongas esta frase en vez de esta, porque sé yo, vale, ok, venga, tal cual. Y piden cambios y más cambios. Yo creo que cuando tenía clientes, en plan de forma singular, en plan me piden un vídeo y ya está, en plan pongo un límite de cambios, porque es que me estás aquí pidiendo cambiar la música y cambiar la música es cambiar todo el Es vídeo. un caos. Es a lo mejor el cambio que más odio. Cámbiame la música. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo fue el empezar a trabajar para Wismichu? Por eso también no es moco de pavo, ¿eh? Fue curioso porque yo estaba en medio de un rodaje en el cual yo era el único equipo técnico y de repente veo un mensaje de él que había conseguido contacto porque una chica de YouPlanet me había, en esta época de YouTube, de Alex el editor, tal cual, me contactaron, pues me quedamos con tu contacto porque puede estar interesante y de repente, oye, que necesito un editor, tal cual, te pondré a hacer una prueba y yo, vale. Y el primer vídeo que le hice fue una colabo con ¿cuál era esta? Con A3 Media, con una colaboración con 2 youtubers más, a multicámara y yo, para adelante. Y dije, va a ser el mejor vídeo que voy a hacer en mi vida. Funcionó puta madre, seguimos hablando, nos entendimos muy bien y da igual, yo creo que fue muy normal. También conocí el antiguo editor. Yo cuando tengo que editar para alguien que no se quiere saber que le están editando o que quiere mantener
su mood y su forma de hacer las cosas, yo me empapo, me estudio. A ver, ¿qué tipografía utiliza esta? ¿Qué tamaño? ¿Qué efecto hace? ¿Qué hace esto? ¿Qué tipo de color utiliza? Claro, te tienes que empapar para evitar que la gente se dé cuenta. En este caso de gente pues con ego, o cuando aún en YouTube no estaba también muy bien visto que había editores, porque editaban más en base a youtuber, más que, no, es que el editor este edita así. Y míralo cómo se nota que a este se lo ha editado a este otro esta vez. Y está muy guay. O sea, es porque también tienes un poco de ego, en plan de, el De editor tu de... firma. Sí, sí. Como es el caso del editor de Ibai, como es el caso del editor de Canecro o de muchos otros que pues, se han hecho famosillos por editarles. Que una cosa que no me gusta a mí es que el editor absorbe la persona de quien edita y se vuelve literalmente a hacer los mismos comentarios y demás. Es como, ten un poco de personalidad, por favor. Un poquito de beef nunca viene mal. Total, total. ¿Y qué es lo que puede diferenciar más a un vídeo en ese tipo de ediciones? Porque tú cuando explicas que te empapas de la estética, de la manera de comunicar, de esos creadores de contenido, ¿en qué te fijas más? ¿La tipografía y qué más cositas? En el número de cortes. El número de cortes por segundo. Si acaba en medio de una frase o se mete un zoom para enfatizar, digo, si esto lo hace, a ver, es una cosa que hace por lo general todo el mundo. Pero claro, no es lo mismo una persona con 20 cortes en un minuto que con 3 o 4, porque es una persona que se ve que se deleita más o lo mismo con el b-roll. En el caso de Ethan, algún vídeo que hice, él encanta, en plan, más pillado enseguida, es un vídeo un poco más así, pero el tema mood, el tema música, lo has pillado muy guay, claro, porque te he estado viendo durante muchos años. Incluso en algún momento hay gente que decía que me copiaba de ti, por tanto, ¿a quién vas a ir si no a una persona que sabe copiarte? Que esa temporada de YouTube fue divertida, la verdad. Te copias de tal, te copias de tal. Ahora ya no existe el te copias de, creo. Claro, yo creo que también porque hay tanta variedad ahora que es tan complicado tener la diferenciación en esa edición y en ese tipo de crear contenidos. Y que cada persona, o sea, pese a que MrBeast tenga su tipología, y toda la gente se está copiando de MrBeast, no le dicen te copias de MrBeast, porque no, es una fórmula de edición. O sea, Totalmente, además. que hay un MrBeast en cada país de Europa ya, en plan rollo, el típico haciendo los vídeos, que si con Lamborghini hacemos tal, que si con esto hacemos tal. Y, Ojalá me y haga un vídeo en plan de pida a un editor de cada país que me edite este vídeo, en plan de yo, a ver, estaría gracioso. eso molaría, eso sí que sería un buen reto para MrBeast al canal. Sí, sí. Pero pagando a todos los editores. Podría ¿Y, perfectamente. y cómo vas a enfocar ahora tu nueva perspectiva en el canal? A ver, quiero seguir enfocado en la edición, quiero volver a enamorarme del cine, quiero volver a diseccionar las pelis a nivel de edición, porque era algo que ya dejaba de hacer. Tenía pelis, ya fue llegar a los 20 y me empezaba a dormir mirando pelis. Y digo, esto o es porque me estoy haciendo mayor, o porque estoy en un mood pasotismo y no tengo esa pasión, no tengo ese objetivo, y ya miro una peli pues un poco en plan que lo tengo de fondo. Ya hay algunas pelis que me guardo en plan, no, esta quiero verla de forma detenida. Y pelis que tenía muchas ganas de ver desde hacía años, ya las estoy empezando a ver y digo, bien. Pero quiero que siga enfocando un poco en cuanto a la edición y a lo que más sé, quieras que no. Que podría hablar de otros temas, pero para eso, pues, o tengo Instagram para hablar, oye, pues mira, me ha pasado esto, o lo que sea. Lo que es más mi vida privada, desde luego no la voy a hablar en YouTube, que creo que no es interés de nadie y que a lo mejor una anécdota personal sí, pero lo que es en plan, me Y lo que levanté es la conexión con la audiencia y ya está. y que tengo ganas de hacer una serie de vídeos en los cuales es como, ¿qué me separa de un editor de cine? Pues intentar que sea como una serie en cuanto a yo voy aprendiendo esas habilidades que me diferencian. Esto me surgió de ver una peli que era Millones de Kilómetros, en el cual un hombre mexicano que trabajaba en los campos dice, yo quiero ser astronauta y voy a estar 30 años aprendiendo. Y hay un momento que la mujer le dice, ¿qué te diferencia de los otros candidatos que sí que pillan? No, pues sabe ruso, pues aprende ruso. No, que aguantan tantos minutos debajo del agua haciendo apnea, pues entrena para esto. Nos va a costar lo que haga falta, pero vas a conseguirlo porque es tu sueño. Y es como en plan de, me gustó mucho esa frase y la llevé en plan dije, ¿qué me separa? Y puse un tuit también de mis editores favoritos y decir, ¿qué me separa de estas personas? Y usan Avid, pues aprender a usar Avid.
han editado este tipo de escenas, yo aún no he editado este tipo de escenas, pues venga. Y es un poco este tipo de serie que puede ser más personal a nivel de que me coge a mí como mi sueño, como mi objetivo, y se me ve de una forma un poco más yo haciendo cosas en mi día a día o en estas cosas más que el vamos a aprender a usar Avid. Pues mira, chicos, Avid se usa, eso no le va a interesar a nadie, sino la historia de una persona consiguiendo su sueño es una historia universal que a día de hoy es lo que ha ganado Oscars y es lo que ha ganado premios. Y es lo que al final también engancha muchísimo en YouTube, pero que no es fácil de llevar a cabo. Así que yo te voy a seguir de cerca porque tengo mucha curiosidad en esa nueva serie. También quiero retomar una serie que tenía, bueno, una serie, un podcast que era Yo edité eso, en el cual invité a un amigo editor de cine. Y claro, apareció la pandemia y podría haberlo hecho a nivel de, como estamos haciendo ahora, de videollamada. Pero dije, no, pues que hice un montaje a 3 cámaras, fue muy pro, fue muy tal, y dije, no quiero bajar al nivel. Y debería haberlo hecho. Debería haberlo hecho. Tenía que haberlo hecho, aunque fuera esto, porque todo el mundo consumía videollamadas entre gente. Los programas como yo Internet hacían eso. A la gente le daba igual lo visual, le interesaba más lo que quisieran decir. Así que esto es algo que volveré a retomar. Será, si puede ser presencial, pues presencial. Si no, pues de esta forma, porque también es una cosa que creo que voy a aprender y voy a hacer contactos en el mundo del cine, cosa que me interesa bastante. Y eso, creo que es una bala que deje pasar que tendría que haber sacado un poco más de filón. Bueno, pero nunca es tarde si la dicha es buena, como se suele decir. Sí, no, editores de cine va a haber siempre, hasta que nos Claro. quiten las sillas de en medio. Y ya como pregunta final, ¿qué le recomendarías a los creadores de contenido para no tener un burnout de creación de contenido? La verdad, no sé cómo no tenerlo, pero sí que intentar nutrirse de cosas que te gustan. Si te gusta mucho o lo que te hace feliz, sigue haciéndolo. Porque al fin y al cabo, mi burnout fue más por coger tantos trabajos y decir, necesito tiempo para descansar, para ir al gimnasio, para ver amigos, que está bien, es sano, es necesario, pero no dejes totalmente de lado. En vez de hacer a lo mejor un vídeo a la semana, un vídeo al mes, o si no puedes, intentar hacer cada día un poquito de ese vídeo, escribir una frase del guión, escribir una página del guión, revisarlo, reescribirlo, lo que sea, pero siempre hacer algo. No apartarlo del todo y que ya no forme parte de rutina, porque entonces es como un poco mal, al revés de cuando dejas de fumar, que si te lo quitas de golpe, pues te sientes un poco ansioso y con esto, pero si lo vas dejando poquito a poco, como que esto, o sea, tanto el caso como para al fin dejarlo y decir, ya no noto ese burnout porque ya no, ese es mi objetivo o me he cansado. Puede ser que dices, eso vaya a pasar página y este no es mi de esto y me tengo que dedicar a otra cosa y ya lo asumes. Pero si vas haciendo un poco y si vas avanzando, pues yo creo que no lo dejas del todo y aún puedes aún agarrarte a eso y de repente un día hacer un montón, avanzar y sacarlo y dices, guau, esto ya está. O sea, realmente esto que he estado haciendo meses, que pueden ser meses de trabajo, pero has tenido como más tiempo para digerirlo y para un poco consumir la idea. Y a mí yo tengo ideas desde hace a lo mejor 10 años que aún sigo dándole vueltas y intentar mejorar porque te vas nutriendo de otras cosas y de pelis o lo que sea y dices, voy a poner un poquito de aquí y otro poquito de aquí. O sea, no hacer como George Lucas de que saca la peli y dice, espera, voy a sacar otra versión. Espera, voy a sacar otra versión. Y al fin y al cabo nunca se acaba esa peli. Para mí eso es horrible. Sí, sí, sí. Te entiendo a la perfección. Pero también yo creo que un poco ponerse ese deadline, ¿no? Porque yo creo que Sí, los que somos un poco más creativos es como que nunca vemos el producto perfecto, que a mí es una de las cosas que más me ha frenado a lanzarme con YouTube. Decir, es que mis vídeos todavía no son como deberían ser para venir del mundo de la producción audiovisual. No puedo sacar esto. Y sí, al sí. final pasa el tiempo y dices, a lo mejor si hubiese empezado un poquito antes estaría en otro punto". Sí, 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 tal cual. Brutal, pues Alex, ha sido un lujazo. Diles dónde te pueden encontrar para esas mentorías, cursos y tu canal de YouTube. A ver, mi canal de YouTube es Alex Noguerón, como siempre ha sido. No tengo ningún nickname ni demás, solo en redes es AskinAlexWTF, tanto en Instagram como en Twitter, como en la mayoría en TikTok, en todos lados, eso sí que es igual. Pero si me queréis hablar por mail, pues lo tengo también el mail de contacto en mi canal de YouTube. Así que ahí abierto a toda la gente que quiera o aprender a editar mejor o que le ayude a gestionar un poco su canal a nivel de edición, a que pueda mejorar. Yo encantado.
Brutal. Pues ya sabéis, os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Y nada, Alex, un lujazo haberte tenido por aquí. Ha sido un placer tenerte a bordo y hemos aprendido un montón de cosas, pero un montón de cosas. Muchas gracias, estaba muy contento y me sienta muy bien después de estar un tiempo de que nadie quería saber de mí. Eso me daba yo a entender. Vuelve, la gente se interesa en el caso de tú, oye, me apetece hablar contigo, tal cual, y gente diciendo, oye, me alegro mucho por ahí. O sea, es una bienvenida que he agradecido mucho y que estoy muy contento y que así da gusto volver, la verdad. Nosotros estamos muy contentos de que hayas vuelto también. Sí, 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 ya había ganas. Bueno, Pues un un placer. besazo enorme y hablamos. Chao. Chao.